¿Cuántos están tristes? Están bien despiertos, ¿verdad? Porque cuando los agarro distraídos, yo he dicho amén. Pero ya pensándola bien, a lo mejor hay alguien que está triste. No es malo estar triste, es parte, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana. Dios nos dio emociones y bueno, nos animamos unos a otros, y es a través de ello, ¿verdad?, que podemos ayudarnos mutuamente, soportarnos unos a otros. Pues la Biblia dice que lloremos con los que lloran, amén, y nos gozamos con los que se gozan. Y el apóstol Pablo también nos dice: regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Y es que no es que estaba ya sentado él en un banquete ahí rodeado de amigos y, ¿verdad?, contándose chistes. Lo acaban de dar, ¿verdad? Y es que los azotes en aquel tiempo, ¿verdad?, los acaban de azotar. Les habían prohibido que predicaran en el nombre de Jesús. Estaban encarcelados, a lo mejor estaban pasando frío, pero estaban cantando, orando al Señor. Los presos los oían. Cosas grandes suceden cuando se hace eso, ¿verdad? Los presos los oían. Dicen que hubo un temblor, un terremoto. Pedro estaba en la cárcel y cosas muy parecidas, ¿verdad? En esta tarde, mis hermanos, yo quiero hablarles del gran amor que tiene nuestro Dios para con nosotros. ¿Qué hace usted cuando está en una dificultad tremenda, grave, grande, donde papá no está, mamá no está, los hermanos no están, los cuñados no están, no hay nadie? Y ahora, ¿quién podrá socorrerme, ayudarme, verdad? Y buscamos, ¿quién puede ayudarnos? ¿Y sabe qué es lo que viene a nuestro corazón? Bueno, nosotros como hijos de Dios, los creyentes, los que hemos escuchado que Dios está en todas partes, que Jesucristo, ¿verdad?, es nuestro Salvador. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente ante una situación de dificultad? Cuando hay temor, cuando hay peligro, cuando hay miedo, cuando hay angustia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? El nombre de Jesucristo, que debe estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. Y sabe que el nombre del Señor es poderoso. Esta mañana mi hermano cerraba con el Salmo 9, ahí donde dice que el que teme dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y es que cuando alguien busca a Dios con todo su corazón, por supuesto que Dios se manifiesta. ¿Cuántos lo han experimentado en su vida? Quizás alejado de la fe, alejado de Dios, ¿verdad? Pero en un momento de necesidad usted clama con todo su corazón, y escuchamos historia, testimonio tras testimonio de personas, ¿verdad?, que ante una terrible situación, yo no sé cuántos han escuchado el testimonio de Pablo Olivares, si no mal recuerdo. Sí, dice que cuando le dieron una gira a México, fueron pues ahí, ¿verdad?, lo agarraron una pandilla o personas malas, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron, ¿crees en Dios? Personas que han tenido la pistola en la cabeza y que no ha tronado. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos claman a Dios con todo su corazón. Quizás es la oración más profunda y genuina que sale desde lo profundo del ser de una persona. Y solamente salen esas oraciones cuando estamos en situaciones tan terribles. Daniel acostumbraba a orar, era su hábito todos los días. Pero en una ocasión, cuando estaban en peligro, todos los sabios, los adivinos, los caldeos y todos los de ese tiempo, cuando dijo, el que no me declare el sueño que tuve, el que no me revele el sueño que tuve, dijo el rey de Babilonia, en esa ocasión dijo, voy a empezar a mochar cabezas. Y yo creo que la oración en ese tiempo fue diferente. Cuando tu vida está corriendo peligro, hermano, la oración es diferente. Mientras todo está bien, oramos, pero nuestra oración tiene otra intensidad. Cuando te dicen, después de 25 años, ya no vas a tener trabajo en esta compañía. Cuando te dicen, entonces, ¿verdad?, y te falta mucho por pagar. Pero ahorita vamos al nombre poderoso de Jesús. Voy a ser un poco breve en esta tarde, ¿verdad? Nos incumben los negocios del Señor, ¿verdad? Y queremos que muchos participen en ello. Entonces, vamos al Salmo 9, el Salmo 9 en el verso, y comenzamos en el verso 1, Salmo 9 del 1 al 10. El nombre poderoso de Jesús, el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que cuando mencionamos
ese título, ¿verdad? El nombre poderoso de Jesús. Pueden venirse muchos versos a su mente que están asociados para fortalecer nuestra fe en Él. En ningún otro hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice el Salmo 9:1, así como están sentaditos, yo le leo en voz alta, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice el salmista. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Padre, en el nombre de Jesucristo, alumbra nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos con esta palabra bendita tuya. Amén. Los planes de Dios para nosotros, mis hermanos, no son grandes, son enormes. Esos son los planes que Dios tiene para con nosotros. Tanto así que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y tanto también para poder cumplirlos. Declarar el nombre de Jesús, debido al poco conocimiento que tenemos muchas veces nosotros como creyentes, debido al poco conocimiento que tenemos acerca del poder tan grande que tiene el nombre de Jesús, no hemos logrado obtener lo que Dios ha establecido que nos pertenece. Por eso muchas veces, aún como creyentes, vivimos vidas derrotadas, vivimos vidas débiles, pasamos flaquezas, pasamos carencias, y es que estamos tan ocupados que hemos descuidado muchas cosas. Tenemos la tecnología más avanzada en estos tiempos, usamos tabletas, iPods, teléfonos, etcétera, y nos hemos quizás enfocado en una búsqueda, en conocimiento, pero hemos descuidado la oración. Dios está buscando que creamos en el poder que Él tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cantamos la grandeza de nuestro Dios. No hay otro como nuestro Dios. Él es todopoderoso. Son uno de sus atributos. Dios es luz, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es toda misericordia. Una de las armas que el Señor Jesús nos entregó, hermanos, es el poder de su nombre. Y hoy vamos a ver quiénes tienen ese derecho legal de usar ese nombre. Porque no cualquiera que menciona el nombre de Jesús es salvo. No cualquiera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra tiene nombre, pero el nombre de Jesús está por encima de todo, de todas las cosas, de todos los seres, de todo el universo. Al nombre de Jesús, los muertos resucitan. Al nombre de Jesús, los demonios huyen. Para muchos, sin embargo, esta revelación resulta indiferente, y esa es una actitud que Satanás aprovecha para atacarnos con mucha libertad. Cuando el cristiano desconoce el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Hermanos, hay personas que no van a conocer a Dios, porque
porque no le han experimentado. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, el agua, el rocío, las montañas. Todo ahí podemos ver la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, el poder creador de Dios. Y nos maravillamos viendo tantas especies diferentes que nos muestran ahora por un canal, Discovery o otros canales, ¿verdad? Gente que ha ido y ha rebuscado, y nos gloriamos, o sea, nos gozamos en esa magnificencia de Dios, en su poder creador, en su creatividad. Yo no sé cuántos de ustedes pueden, ¿qué le viene a la mente cuando ven, verdad, un volcán en erupción, un mar tan inmenso y tan extenso, y luego cada una de esas especies que habitan en el mar y que nos son mostrados? Ver aquellos arrecifes, ver aquellos lugares donde habitan las aves. ¡Qué grandeza! Cómo Dios puso color en cada una de ellas, de las flores, de los animales, y son bien vistosos. Y ahí vemos el poder de Dios. Pero hermanos, eso es una cosa muy diferente. El ser humano, hay quienes niegan la existencia de Dios. No pueden ver a Dios en esas cosas, porque a Dios hay que experimentarlo. A Dios no podemos verle, pero Dios se manifiesta a nosotros a través de las experiencias que vamos teniendo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo por alguna situación, es una experiencia, estamos experimentando. Sin embargo, cuando logramos, ¿verdad?, salir de eso porque clamamos a Dios y salimos de ello, ahí vemos el poder de Dios, ahí vemos a Dios. El poder levantarnos hoy y poder ver. Hay quienes nunca han visto o perdieron la vista, no pueden ver bien. Algunos ya lo estamos perdiendo. Pero el poder levantarnos, mis hermanos, y que no sea en una cama del hospital, eso ya es un milagro. Gracias al nombre poderoso de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó. Está hablando de Jesucristo. Dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Y en la mañana de la escuela dominical, ¿verdad?, parecía que mi hermano había leído, porque dijo algunas cosas que trataríamos esta tarde. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo. Y es que Jesucristo o Jesús significa Salvador. Del hebreo Yeshua, Jesús significa Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento, salvación, mis hermanos, salvación es la traducción griega de sotería. Sotería, esa es la palabra en griego. Esa es la salvación que el Señor vino a ofrecernos. Y hermanos, sotería significa o quiere decir salvación, quiere decir liberación, quiere decir sanidad, quiere decir prosperidad, quiere decir fortaleza, seguridad, y podemos agregar otras cosas más. Todo eso viene en un paquete que Dios nos da cuando nos salva. Ese es el nombre poderoso de Jesús. Esa es la salvación que nos ha venido a dar. Eso es lo que significa Jesús: salvación, protección, fortaleza, sanidad. ¿Se da cuenta? Como 6 o 7 cosas. Dios vive, hermanos, en el eterno presente. ¿Cómo dice que se llama? Yo soy el que soy. Él habita en sí mismo. Ese es su nombre. Yo soy el que soy. Pero ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Y su nombre en realidad es indescriptible, es impronunciable. Cuando aquellos hombres investigaron y quisieron saber cómo es el nombre de Dios, tuvieron que agregarle algunas consonantes para que tuviera un sonido para nosotros. En realidad el nombre de Dios es impronunciable. Así de grande es.
Y entonces algunos hoy en día nos alegan, ese no es el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando decimos Jehová o Dios, etcétera, y nos empiezan a dar clases del conocimiento que han adquirido acerca de ello. Pero cuando nosotros decimos Dios, sabemos a qué Dios nos referimos. Cuando decimos un Señor, sabemos a qué Señor nos estamos refiriendo. El Señor, el que es dueño absoluto de todo. Y dice la Escritura que sin Él, nada de lo que ha sido creado fue hecho. Por Él existe absolutamente todo. Y en Él estamos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Entonces, el nombre de Jesús, mis hermanos, al ser pronunciado con fe, escuche bien, desata poder, ya que toda la herencia de los cielos está sobre Él. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la oración, ¿verdad?, que el Señor nos enseñó, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús es y tiene absolutamente todo lo que su nombre implica. Pero ¿cómo aplicamos el nombre de Jesús en nuestra oración, mis hermanos? Él le habló a sus discípulos y le dijo en Juan 14, 13 y verso 14, le dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Toda oración que hacemos, mis hermanos, va dirigida ¿a quién? Al Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, considerando que Él ha pagado el precio, ha hecho absolutamente todo. Pero nuestra oración, por supuesto que tiene que estar alineada, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, porque si no, entonces no recibimos. Mejor usted está diciendo, Señor, ¿verdad?, y tiene años pidiendo una residencia, una morada, no sé, una mansión, o una casita, o un carro mejor que trae, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces le pedimos a Dios algo de lo que Él ya sabe que tenemos necesidad. Pero aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué sería? Señor, dame las fuerzas, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Ayúdame a caminar en esa santidad que para mí no es posible, pero contigo es posible. Porque tú tienes el poder para apartarme de todo aquello, de ayudarme a quitar de mi mente y de mi corazón aún los deseos malos del mundo. Toda la influencia que hay alrededor mío, Señor, que no me afecte. Pon esa, ¿verdad? Y nos cubrimos con esa palabra de Él, que es la que nos limpia, es la que nos va limpiando todo nuestro ser. Hebreos 4:15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Y dice el siguiente verso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora aquí es donde vamos a entrar en materia. Esta pregunta que nos abre, ¿verdad?, de otro panorama. ¿Quién tiene el derecho legal o autoridad para usar el nombre de Jesús? Capítulo 19 de Hechos nos narra ahí, creo que del verso 14 en adelante, una historia de un tal Seba que había por ahí. Dice que tenía 7 hijos. Y estos dice que eran como exorcistas ambulantes y que salían. Y dice que iban y cuando se encontraban con algún endemoniado les decía, yo os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice la Escritura que a estos, ¿verdad?, los demonios les preguntaron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y les pegó una revolcada, ¿verdad? Los demonios les pegaron una revolcada a estos 7 y los mandaron desnudos para su casa. En este mundo, mis hermanos, hay personas que se llaman Jesús. ¿Usted ha conocido algún Jesús? Yo llevo un apellido, ¿verdad? Algunos me dicen, ¿tiene 2 nombres? Les digo, no. Me llamo Daniel y apellido de Jesús. Y tengo que hacerle honor, con temor, a ese nombre. Pero hay quienes se llaman Jesús.
Jesús Manuel, Jesús María, Jesús, ¿verdad? Y hay muchos Jesús. Y he llegado a conocer hasta personas que llaman Cristo. De Cristo no tienen absolutamente nada. Otros que llaman Jesús, otros le dicen Chuy, sí, Chuy, Chucho, ¿verdad? Que ya me acordaba en una ocasión que, bueno, ya es salirme del tema, pero cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, mis hermanos, no nos estamos acordando del nombre del vecino, ¿verdad? O de la persona que conocemos que se llama Jesús, sino que nos referimos en el nombre de Jesús, el que pagó el precio, el que murió en la cruz del Calvario. Hace años, yo no sé cuántos, en alguna ocasión llegó por ahí, ¿verdad?, una murmuración. A mí me sorprendió mucho que en una ocasión, en una iglesia, antes usábamos coritarios, aparte de los himnos, ¿verdad? En la iglesia se iban seleccionando algunos cantos que iban saliendo de esos contemporáneos, íbamos metiéndolo, y en una ocasión, pues Marco Witt sacó una canción por ahí, ¿verdad?, que fue controversia en algún tiempo por una murmuración. Cuán bello es el Señor. ¿Se acuerdan? Qué controversia tan más grande. Algunos decían que, ¿verdad?, que una bruja había sido escrito eso, ¿verdad?, porque no especificaba a qué Señor. Y nosotros habíamos crecido con ello. Y por supuesto que cuando yo cantaba cuán bello es el Señor, yo sabía a qué Señor le estaba cantando en mi corazón. Vieron algunos extremistas que llegaban a las iglesias y no predicaban del amor de Dios o de otra cosa más que, ¿verdad?, llegaban a limpiar, ¿verdad? ¿Dónde están sus coritarios? Tienen ese corito, arránquelo, quítenlo de ahí, no deben cantarlo. Así. Y me sorprendió mucho que eso fue allá como en los 90 y algo, 96, 98. Y hace como unos 7 años atrás, alguien vino y predicó, de esas veces que, ¿verdad?, se prestó el púlpito, alguien vino y predicó y se tocó de la alabanza y la adoración y sacaron otra vez eso. Y dije, tantos años han pasado y esa murmuración todavía sigue causando. Fui y saqué, porque ahora ya es más posible, en aquel entonces no había computadoras, pero pues no estaba yo, ¿verdad?, al acceso de ella. Entonces busqué información, compositor y todo eso, y les traje, ¿verdad?, a aquella persona. Aquí está la información. Hermanos, nosotros estamos seguros que cuando usamos el nombre de Jesús, lo estamos usando con esa legalidad que Él nos dio. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 12. ¿Cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Tenemos el derecho legal de usar su nombre para nuestro beneficio y para todo aquello que necesitamos hacer. Cuando salimos a predicar, ¿vamos en el nombre de quién? No vamos en el nombre de mi abuelita, que era bien cristiana, ni conocía a mis abuelitas. No vamos en el nombre del pastor o de la iglesia, es la que nos identifica, es donde nos reunimos, es donde nos congregamos, pero vamos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. En ese nombre hacemos muchas cosas. Pero le digo, cuando usted está en una necesidad profunda, ¿a quién clama? A Dios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Yo mismo lo haré. Yo me presento ante el Padre e intercedo por ti, dice Romanos 8, creo que es 31, donde dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos dio todas las cosas, dice, el cual también dice que intercede por nosotros ante el Padre, siempre. Y el escritor a los Hebreos dice que Él vive para interceder por nosotros. Entonces,
Jesucristo siempre está al pendiente de nosotros y nosotros tenemos el derecho legal para usar ese nombre, no cualquiera. Por eso aquellos que iban exorcizando, dicen que, ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conocemos, a Pablo también, pero ustedes. ¿No se ha preguntado a veces? Hay declaraciones a veces, hermanos, que hacemos. Ese ratito cantamos, te amo más que a mi vida. Y eso es para pensarse. ¿En serio le amamos más que nuestra vida? Primero tenemos que revisar dentro de nosotros, porque a veces cantamos por cantar y no queremos cantar por cantar. Dijo alguien también que escribió una canción: Señor, yo no quiero nomás cantar por cantar. Yo quiero cantar lo que realmente siento por ti. Ayúdame a amarte como tú mereces ser amado. Porque amar a alguien, mis hermanos, es entregarse todo completo y sin condiciones. Pero hay quienes se entregan a Dios por condición. Mientras tú me bendigas, como dijo Job, ¿verdad? Jacob. Si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. En vez de dárselo allá, pagar los taxes o los impuestos, yo te lo voy a dar a ti. Ahora no quiero que él vaya a interpretar de que no pague sus taxes ¿verdad? Y tráigalo a la iglesia, no. Lo de César a César, dijo el Señor, ¿verdad? Los impuestos tenían que pagarse. Cuando le preguntaron acerca de ellos, dijo: ¿de quién es esta moneda? Ok, el del gobierno. Pues ok, al gobierno lo que es del gobierno. Y a Dios, lo que es de Dios. Por ahí andan algunos por ahí enseñando algo diferente, ¿verdad? Que nada de esas cosas. Entonces tenemos el derecho legal, todo creyente nacido de nuevo, hermanos, tenemos el derecho legal para usar el nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio a la iglesia para su propósito, para su beneficio. Entonces el nombre de Jesús, lo cual incluye echar fuera demonios, sanar a los enfermos, destruir las obras del enemigo y muchas otras cosas más. Tenemos el acceso al Padre. Ahora, ¿qué debemos hacer para desatar el poder que está en el nombre de Jesús? 3 cosas, mis hermanos: resistir al diablo, vivir en santidad y vivir por fe. 3 cosas bien importantes en las que nosotros, ¿verdad?, debemos permanecer. Resistir al diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sometidos a Dios podemos resistir al diablo, no de otra manera. ¿Por nosotros mismos? No, Señor. Así tenga 5 Biblias abiertas ahí en la sala de su casa, no es así como resiste al diablo. Sino sometiéndose a Dios. ¿Sabe usted que hay personas que en su poco conocimiento de Dios, pero su temor puede llegar a ser mucho más grande y su reverencia mucho más grande que aquel que es un exégeta, un experto en teología, que ha ido a la escuela y que tiene tanto conocimiento? Porque todo está en el corazón del hombre, no en la mente, sino en el corazón. Resistir al diablo. Dice 1 Pedro 5:8: sed pues sobrios y velad. Sobrios, mis hermanos. ¿Qué es estar sobrios? Es estar alertas, es estar despiertos, es estar en sus 5 sentidos, ¿verdad? Alguien que no está sobrio puede estar, no sé, dicen cuando están medio dormidos, ¿verdad?, modorros, no están bien despiertos. Y a veces no saben si hicieron una decisión, si estaban despiertos y no le ha pasado que a veces dice: me parece que hice esta decisión, pero no sé si lo soñé o realmente pasó. Ya cuando lleguen a los 50 se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, estar sobrios es estar alertas, es estar en sus 5 sentidos, es estar atentos. Y dice: y velar. Y velar es estar alerta, es estar bien despiertos, poniendo atención. Dice: ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar. Tenemos enemigos, mis hermanos. Y escuche bien, el enemigo no va a venir como les llegaba antes allá a los israelitas. El enemigo de nuestra alma lo que va a querer es apartarnos de la fe. Así es como trabaja hoy en día, ¿verdad? En la mañana en la escuela dominical también hablábamos de un tal, ¿cómo se llama? Elimas, Bar Jesús, que quería apartar al procónsul de la fe. Y es que muchas veces van a haber quienes van a querer apartarlo, desanimarlo, apartarlo de la fe. Y hablábamos en la mañana acerca del desánimo, como aquellos que no iban a ir a la tierra prometida y se iban a quedar ahí, de alguna manera estaban influenciando a los demás. Como muchas veces cuando no queremos participar, no queremos hacer, ¿verdad? Estamos influenciando a otros. Pero entonces tenemos un enemigo, todos en común. Dice el cual, verso 9, resistid. ¿Cómo lo debemos resistir? Durmiendo, ¿verdad? No, dice firmes en la fe, creyendo. El enemigo va a querer moverte el tapete, tirarte, derribarte, pero dice el apóstol Pablo que podemos ser derribados, pero no destruidos. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados, ¿verdad? ¿Cuántos tienen apuros, hermano? ¿Y qué es un apuro? ¿Verdad? Algunos por, no sé, un mejor trabajo, porque no alcanza a pagar su renta, porque tiene que pagar un carro, una aseguranza, etcétera. Y hoy en día que todo está, ¿verdad?, por las nubes. Y entonces hay apuros, pero le pregunto, ¿está desesperado? Yo espero que no. Yo espero que esté confiando en la provisión de Dios, porque eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa confianza. Les platicaba hace algunas semanas, ¿verdad?, que a mi corta edad, pues yo ya me estaba jalando los pelos porque estaba desesperado, estresado, preocupado, cómo iba a pagar mi renta y tenía que juntar hasta 3, 4 cheques para pagar una renta. Era difícil, me tocaba. Y después dije, pues si tengo a Dios de mi lado, yo no me voy a preocupar hasta que el rentero venga y me diga, no pago su renta, va para afuera. Y entonces yo sé que Dios tendrá un lugar donde proveer. Y pasamos la recesión, nos quedamos sin casa. Bueno, eso fue ya después. Y cuando me dijeron, ¿no tienes casa? Nomás hice una llamada, ya tenía Dios preparado a alguien. Y vivimos. Me ofrecieron vivir gratis y yo le dije, no, Señor. Y Dios no dio. Y así, mis hermanos. No sé cuántos se acuerdan hace tiempo cuando teníamos que renovar allá en la rancho, estuvimos muchos años por ahí, teníamos que renovar el contrato y queríamos comprar también y pasamos por una situación triste y difícil, dolorosa. Yo sé que en la buena intención muchos hermanos, ¿verdad?, preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y querían vender comida y querían vendernos flores, etcétera, ¿verdad? Y hacer actividades. Y confiamos en el Señor. Hermanos, el Señor no nos mandó a vender nada. Nos mandó a predicar. Y Él cuando envió a sus discípulos le dijo, vayan, no lleven alforja, no se provean de ello, porque dice el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque Él está mandando y Él va a proveer. Y proveyó. Y mire, llegamos aquí y ya nos acomodamos. ¿Cuántos años llevamos aquí? ¿Alguien sabe? 7 años de gracia. Y seguimos pagando lo mismo que pagamos. Allá pagamos más todavía. ¿Se acuerdan? Dios ha sido bueno. Hermanos, ni la mitad de esto era lo que usábamos allá. Y aquí tenemos capilla, tenemos salones, tenemos el santuario, tenemos tantas cosas. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Y yo sé que ese es el Dios al que usted clama también. Y que en su angustia a lo mejor usted, ¿verdad?, está paniqueado, tiene temor, está triste. Pero esa es una experiencia que usted está viviendo. Puede ser que otros no se den cuenta, pero eso es lo que usted está experimentando. Pero cuando viene la respuesta, usted puede ver a Dios en ello. Lo que otros no pueden verlo, porque a Dios no se ve en el sol, a Dios no se ve. A Dios lo sentimos a través de la fe, por lo que Él nos permite experimentarlo a Él, y es a través de la fe. No le vemos, pero podemos sentirle. Amén.
Por eso le damos gloria, por eso cantamos cuando venimos aquí, por eso adoramos, por eso agradecemos, por eso le decimos gracias, Señor. Número 2, vivir en santidad. Hermanos, la palabra santo significa apartado para Dios, y esto no es significado, ¿verdad?, de perfección, porque perfectos no somos ninguno de nosotros. Y eso de que somos santos es porque hemos sido apartados para Él. Y si es que en el momento cuando nosotros venimos a Él, dice que somos santificados, apartados ahora solamente para Él, pero verdad que no somos perfectos. Pero eso no es una excusa para seguir viviendo todavía en el lodo. Hay muchos que han entendido de esa manera, lo han interpretado, ¿verdad? Y tienen a Dios solamente como como los bomberos, ¿verdad? Solamente cuando hay incendio, cuando hay una necesidad, como el 911, se le busca a Dios. Pero vivir en santidad. Si estamos apartados para Dios, esto quiere decir que vivimos alejados de las cosas del mundo y tenemos una conciencia limpia y estamos atentos a lo que el Espíritu Santo nos demanda. Cuando hacemos algo que no es correcto, algo que no está bien, y puede ser hasta un mal deseo, un mal pensamiento, etcétera, pero sabemos que no está bien, las cosas malas que vienen a nuestro pensamiento no debemos de darle cabida, no debemos de darle oportunidad, no debemos dejar que las aves vengan y hagan un nido ahí en nuestra cabeza, ¿verdad que no? Que una ave venga y pose en nuestro hombro está bien, ¿verdad? La acariciamos, si es que es domable, si es, pero si no, no vamos a dejar que lleguen a nuestra cabeza y que hagan nido ahí. Así mismo, los malos pensamientos, los malos deseos, tenemos que desecharlos de nuestro corazón, porque si no se van a ir encontrando un sitio ahí y ahí se van a quedar. Pero sabe que cuando eso sucede, hay algo dentro de nosotros que nos está alertando, que nos está ya señalando que eso no está bien. Dijo alguien, cuando tú vas a tomar una decisión y la piensas 2 veces, mejor no lo hagas. Porque a lo mejor por la razón de que lo estás pensando es porque ya algo dentro de ti te está alertando, te está diciendo, y eso se llama el Espíritu Santo que ya mora dentro de ti. Esa es la sensibilidad que Dios ha puesto, ¿verdad? Para despertarte. Esas son las luces amarillas que dicen algunos, ¿verdad? Que se prenden ahí alertándote, diciéndote, hay peligro. ¿Alguna vez le ha pasado por la mente ahí, ¿verdad? Hoy no voy a la iglesia. Y algo dentro de usted dice, no te enfríes, porque si te quedas esta vez, has escuchado, te vas a quedar otra vez y después se te va a hacer fácil. Y el enemigo lo que quiere es tener a muchos cristianos fríos, alejados. Ojo. Dijo alguien, si tu carne no quiere a la iglesia, pues arrástrala, pues no me manda sola. ¿Cierto? Cuando hay mucho sol, está muy caliente afuera, y cuando está lloviendo, no me quiero mojar. Pero cuando se trata del compromiso que tenemos con la sociedad, llámese trabajo o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo no voy a ir al mercado? Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo no voy a ir a trabajar? Si no, ¿cómo pago? Pues diga también, pues ¿cómo no ir a la iglesia si Dios nos manda la bendición en lluvia, en trabajo, en fuerzas, en salud, en muchas otras cosas? Amén. Entonces, el que está dentro de nosotros, ahí en nuestro interior, es el Espíritu Santo de Dios que apela a nuestra conciencia. Dice la Escritura que si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios, que usa precisamente esa parte del Espíritu Santo, redarguyéndonos. 3, vivir por fe, y termino. Esto, mis hermanos, se establece cuando declaramos con fe que lo que pedimos será hecho. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas, mis hermanos, en las que usted ha estado orando, pidiendo,
y no se desanime porque no vea resultados. En la Escritura vemos que hay quienes recibieron la promesa, pero pasaron, ¿verdad?, años. Hoy en día una persona, ¿verdad?, una pareja se casan con la ilusión de tener hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La vuelta de 1, 2, 3 años no han podido tener hijos. ¿Qué pasa? Se desesperan y quieren tener hijos y empiezan a buscar recursos, empiezan a buscar por aquí, por allá. No, yo me acuerdo que escuché que alguien por ahí hizo algo, ¿verdad?, fue para allá, fue para acá, y empiezan a buscarle. No se desesperan. En la Escritura dice que cuando Abraham y Sara salieron de allá de Ur de los Caldeos, y cuando tuvieron ese encuentro con Dios, y Dios le prometió que iban a ser padres de simientes, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y ellos ya, Sara casi los 90 años y Abraham los 100, imagínense. ¿Quién tiene 90 años aquí? Bueno, ¿quién tiene 100 pues? Y que todavía vaya a abrazar a un bebé, a un niño. Sara se desesperó no ver la promesa cumplida y dijo: a lo mejor la manera como vas a dar hijo, aquí está mi sierva, llévatela, dame hijos. Error. Hasta hoy en día están pagando las consecuencias. Árabes contra israelíes. Ahí están las consecuencias. ¿Cuántos años han pasado? Hermanos, miles de años. Miles de años. Cuando el ser humano mete la mano ahí donde Dios está trabajando, la regamos, ¿verdad? Vivir por fe. Cuando creemos, cuando no vemos el cumplimiento de la promesa, no se desesperen. Hay promesas, mis hermanos, que quizás nuestros ojos no lo vean. Y ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, usted lee y se da cuenta que hubieron muchos. Dice que caminaron errantes, se escondían en cuevas, taparon bocas, apagaron incendios, hicieron muchas cosas. Dejaron su comodidad, sus padres, salieron, allá andaban en el desierto, etc. Obedecieron a Dios. Dice, como buscando una mejor patria, un mejor lugar. Y algunos, dice, solamente de lejos alcanzaron a apreciar la promesa de Dios, pero murieron creyendo. Ellos quizás no disfrutaron de la promesa, pero su descendencia, sus hijos, sí la disfrutaron, sí entraron. El mundo dice que parecía no tenerlos como dignos. Usted se ha encontrado con personas que parece que son los dueños del mundo, que son los únicos, ¿verdad?, que tienen derecho. Tranquilos. El Señor dijo que fue a prepararnos lugar allá para estar con Él. Entonces, quizás nuestros ojos se cierren un día. Y quizás hemos estado orando por nuestros hijos, que nuestros ojos no ven, que vengan al Señor. O nuestros padres que no han sido salvos. O nuestros familiares. O aquellos a los que amamos y que hemos estado orando por ellos. Hemos orado por una, por otra, y por tantas cosas, y no hemos visto los resultados. Y es posible que muramos, no tengamos la oportunidad de verlo con nuestros ojos, pero eso no quiere decir que Dios no cumplirá su promesa, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cómo lo vemos? Bueno, le dijo a Moisés: no entrarás en la tierra prometida. Y no entró físicamente. Pero capítulo 17 de Mateo dice que cuando el Señor subió al monte, ahí estaba Moisés. Y habló con él. Moisés y Elías. Primera de Juan capítulo 5 verso 4, cierro. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabe qué es? Nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Hermanos, para el tiempo cuando los apóstoles están, ¿verdad?, predicando y salen a todas partes, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y era necesario, a través de las escrituras antiguas, convencer a aquellos que tenían conocimiento de toda esa escritura, decirles quién era Jesús para esos tiempos, y que había muerto y que había resucitado. Para nosotros quizás ya no es tan difícil creerlo. Para nosotros nos predican la palabra y es Dios quien realiza el trabajo de convencimiento en nosotros a través de su Espíritu Santo. O pregunto, ¿a alguno a lo mejor o quizá fue necesario que usted viera cómo los cristianos oraban por un muerto y resucitaban para que usted creyera que era en el poder del nombre de Jesucristo? ¿Verdad que no? Muchos de nosotros no pasamos por ello y quizás hemos vivido experiencias o hemos visto cosas sobrenaturales que Dios haya hecho, pero eso es todo, porque es parte de nuestra fortaleza, de nuestra fe. En alguna ocasión yo me pregunté, mis padres son cristianos, me enseñaron esta fe, pero ¿será este el camino verdadero? Alguien que nace, por ejemplo, un niño que nace en una familia mormón, va a terminar siendo, lo más probable es que termine siendo un mormón, un testigo de Jehová, un testigo de Jehová. Pero la Escritura nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Y todos aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, aquellos que están buscando a Dios en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, aunque hayan nacido en una fe diferente, tarde o temprano conocerán la verdad. Escuchamos testimonios de musulmanes que aún por el mismo Corán dice que han sido convertidos a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Dios se revela a aquellos que le buscan con todo su corazón. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué es 29:13? Donde dice que y me encontrarán porque me buscarán con todo su corazón. Él tiene planes para su pueblo, pero muchas veces nos quedamos solamente con los planes de paz y bienestar y prosperidad que hay, pero no continuamos con lo demás. Y lo demás es lo que dice. ¿Por qué? Porque me buscarán y me van a encontrar, porque me buscarán con todo su corazón. Hermanos, vivamos por fe, resistamos al diablo, sometidos a Dios, vivamos esa santidad que Dios demanda, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos llama a ser apartados del mundo. Por eso tuvo que sacar a su pueblo de Egipto, para apartarlos, para sacarlos de toda esa idolatría. Entonces, usted es un espíritu con Jesús, y cuando vive en su nombre es carne de su carne y hueso de sus huesos. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hubo una doctrina hace muchos años que enseñaba que le decía a usted: tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios, pues entonces tú eres Dios, decían. Tú eres Diosito. No erréis. Qué herejía tan más grande, ¿eh? Nosotros hemos sido adoptados, y Dios tiene atributos que comparte con nosotros, pero hay atributos que Él no comparte con nosotros. ¿Quién es todopoderoso? Solamente Él. Eso es un atributo de Dios. De ahí ninguno de nosotros. ¿Alguien es omnipresente? Solamente Él.
Ahora nosotros podemos estar presentes, pero a través de una pantalla, ¿verdad?, en otro lado, porque pues se da ese caso, ¿verdad?, videollamadas. Puede estar aquí, puede estar allá, pero no está allá en persona. Omnisciente, no lo conocemos todo, Dios sí. Y hay algunas cosas de sus atributos que Él comparte con nosotros. Amor, hermanos. Cuando usted siente amor, porque alguna vez ha sentido amor, ¿verdad? Ama a sus hijos, ama a su esposa, a su esposo, ¿verdad?, su trabajo, etc. Amor, de alguna manera usted lo ha sentido. Ha tenido amor. Pues Dios es amor. Y entonces usted ha sentido a Dios. Ha visto a Dios. No con sus ojos, sino en las experiencias que Dios le permite tener, y así es como Dios se revela a usted. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, si no amamos lo suficiente el nombre de Jesús, debemos de empezar a hacerlo. Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que lo dio todo absolutamente por nosotros. Y que de ninguna manera nosotros podremos pagarle. Y siempre nos presentaremos con manos vacías, porque todo es de Él. Y lo único que Él puede recibir de nosotros pues es exaltación, alabanza, adoración, reconocimiento. Eso es todo. Porque de ahí, ¿qué sacrificio podemos traerle que realmente sea nuestro? En el Antiguo Testamento la gente le llevaba carneros, borregos, ¿verdad?, y palominos, sus cosechas. Él dice, todo es mío, todo es mío. ¿Quién da la lluvia? ¿Quién hizo la tierra? Él. El hombre puso su trabajo, su esfuerzo, su sudor, ¿verdad? Y es por esa razón que cuando traemos a Él, solamente traemos un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, démosle gracias a nuestro Dios. Ese es el nombre poderoso de Jesucristo. Usted como hijo de Dios tiene el derecho legal de usarlo. Pídale al Padre en el nombre de Jesús. Y ya sabe, resistamos al enemigo porque quiere separarnos de nuestra fe. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu nombre es todo poder. En el nombre de Jesús vemos los hechos que se hicieron precisamente en ese libro llamado Hechos de los Apóstoles. La sanidad de aquel paralítico fue en el nombre de Jesús. Saulo de Tarso recibe la vista en el nombre de Jesús. Eneas es resucitado en el nombre, es sanado en el nombre de Jesús. Eutico es resucitado en el nombre de Jesús. Dorcas en el nombre de Jesús. Aún aquel hombre que pensaba mal acerca de tus hijos fue cegado en el nombre de Jesús, y los juicios pronunciados en ese nombre. Amado Dios, en esta tarde reconocemos ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Y hemos descrito esa palabra de sotería, que es liberación, sanidad, fortaleza, prosperidad, libertad, seguridad. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias por guardarnos de todo peligro, Señor, pero sobre todo por haberte revelado a nosotros en estos tiempos a través de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nuestros hermanos. En este momento, Señor, nos despedimos de este servicio que hemos venido, Señor, a darte en gratitud. Y también te suplicamos, Señor, para que nos dirijas en este tiempo, Señor, para ponernos de acuerdo, Padre, en tus negocios, en el nombre de Jesús. Amén.